Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Algo Más que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre. Este es un caso de estudio sobre Roger Federer, uno de los atletas más admirados y de los mejores tenistas de todo el mundo. Pero este caso de estudio no es solo sobre tenis, es sobre él y sobre su manera de pensar cada movimiento, sobre cómo entrenó su mente antes que su cuerpo y sobre las estrategias y sobre las decisiones que tomó, tanto públicas como privadas, en el deporte y en los negocios, que lo convirtieron en una leyenda, porque lo que lo hace único no es solo que jugó mejor, no solo llegó a ser el número uno en el mundo. Lo que Roger Federer construyó no fue solo una carrera en el tenis. Él logró pasar de las canchas a los negocios y no solo colaboró con marcas. Él, al contrario, se convirtió en socio, se convirtió en estratega, mezcló su cerebro atlético con su cerebro de negocios y llevó y creció una empresa hasta llevarla a la bolsa de valores en Wall Street, y fue el primero y el único tenista en todo el mundo en convertirse en billonario, porque pensó como todo un visionario y pensó como empresario, mientras los otros solo pensaban como atletas. Y hoy tiene una de las marcas personales más reconocidas, más sofisticadas y más elegantes en todo el planeta. Tiene una identidad muy bien construida, porque supo mezclar y supo aprovechar todo lo que ya era. Supo aprovechar su historia, su forma de ser, sus decisiones para crear la marca personal más valiosa en el mundo del tenis y del deporte. Y lo que vamos a ver en este episodio no es solo admirarlo desde lejos, vamos a estudiarlo desde adentro. Vamos a desglosar qué decisiones tomó, cómo diversificó su marca personal y cómo diversificó su identidad y cómo usó su historia sin sobreexponerse. Para mí, los casos de estudio son de mis herramientas favoritas porque nos ayudan a ver y nos ayudan a entender nuestros propios procesos y nos ayudan a ver qué partes de nuestra historia se parecen a la de alguien más. Y cuando analizamos sus decisiones y su manera de pensar y las estrategias que usaron, se nos abre la mente y empezamos a entender qué podríamos hacer nosotros también, qué opciones tenemos, qué camino podríamos tomar. A veces solo necesitamos ver y analizar cómo lo hizo alguien más o cómo lo hizo otra empresa para darnos cuenta de que no estamos tan lejos. Es como cuando alguien te presta otros ojos para ver con perspectiva lo que tú ya tienes, pero que tal vez por el día a día no estás viendo, y eso es lo que vamos a hacer hoy con Roger Federer. Por eso este episodio no es solo para ver lo que logró, sino para entender cómo lo hizo, cómo fue construyendo confianza, cómo fue definiendo su estilo y construyendo su reputación. Y con este análisis, esto se trata de que detectes qué parte de sus estrategias puedes aplicar hoy tú en tu negocio, tú en tu marca personal. Y este caso de estudio empieza en 1981 en Suiza, que es cuando Roger Federer nació. El papá de Roger trabajaba en la industria farmacéutica, igual que su mamá. Su mamá también trabajaba allí, de hecho ahí se conocieron. Y algo aquí súper interesante es que la mamá de Roger, ella era la que jugaba tenis, pero no jugaba de manera profesional ni nada parecido. Era como su plan de fin de semana. Jugar tenis para ella era como el plan para jugar con sus amigos. Para nada era un ambiente de presión o para nada era como que, ok, tenemos que formar a un campeón del tenis. Era algo que a su mamá le gustaba y sin querer, ahí fue donde Roger conoció el tenis por primera vez. De hecho, cuentan que Roger, cuando nació, era como de esos niños que no podían quedarse quietos, que todo en su cuerpo tenía que estarse moviendo todo el tiempo. Y exactamente a los 3 años, los papás de Roger le dieron de regalo su primera raqueta de juguete. No como un regalo formal, fue algo como chistoso, fue como algo muy casual. Pero lo curioso y súper interesante fue que Roger no soltó la raqueta a esos 3 años. Y ahora que lo cuentan, es como si a esa edad ya supiera algo. Y a los 6 años, como muchos niños a esa edad, Roger iba a clases en las tardes. Él entrenaba tenis en un club local, pero era un club local normal. También había veces que jugaba fútbol, también a veces jugaba básquetbol. Y aunque en su casa sus papás realmente nunca lo presionaron, porque no había gritos, no había regaños, no había metas impuestas ni nada parecido de que tenía que ser el jugador perfecto, pero sí había una regla. Y esa regla que ponían sus papás en la casa para cualquier cosa que hicieran los tres o para cualquier cosa que hiciera Roger era: si vas a hacerlo, hazlo bien. Y a los 8 años Roger empezó a competir, pero también en competencias locales, y obviamente perdía porque no era el mejor, pero eso no lo detenía.
él seguía entrenando y volvía a cada entrenamiento todos los días con más emoción y con más ganas. A esa edad le encantaba ir a entrenar, le encantaba practicar porque veía que iba mejorando. Él veía su propia mejora y ahí, en ese club local donde él entrenaba, un año después, a los 9 años, conoció a un entrenador que se llamaba Peter Carter, que suena como Peter Parker de Spider-Man, pero este es Peter Carter. Y este dato es importante porque Peter Carter era originario de Australia, él también jugaba tenis, pero él se retiró y se mudó a Suiza porque tenía algunas lesiones y ahí en Suiza se convirtió en entrenador de ese club local donde Roger vivía y donde Roger entrenaba, y fue ahí cuando Peter vio como el potencial que tenía Roger. De hecho, empezaron a entrenar juntos, esto fue a los 9 años, y empezaron a entrenar juntos primero de forma casual, pero poco a poco ya con más estructura, y Peter fue la persona que empezó a pulir la técnica de tenis de Roger. Y empezaron a trabajar en el estilo, empezaron a trabajar en la forma de moverse y empezaron a entrenar también con mucho más enfoque, con mucho más compromiso. Y no solo le enseñó técnica, también le enseñó a pensar, le enseñó a sentir el juego. Y Roger cuenta que Peter fue la persona que sembró esa idea, la primera persona que sembró esa idea de que algún día podía llegar a ser uno de los mejores tenistas del mundo. Y a los 12 años, Roger ganó su primer torneo nacional en Suiza. No a los 6 que empezó a tomar clases, no a los 8 que empezó a competir, no a los 9 que empezó a entrenar con Peter. Fueron 6 años de práctica y 6 años de preparación, de frustraciones y de mucha mejora constante. No 6 meses, no 6 semanas, porque hoy hay muchas personas que quieren renunciar a su proyecto, que quieren renunciar a sus ideas cuando no ven resultados en el primer intento y se frustran cuando en 3 meses no hay aplausos, o cuando en 3 meses no hay reconocimiento o grandes cambios, o cuando algo no crece rápido, cuando no se siente inmediato. Pero quiero que veamos cómo esto se trata de pensar en el largo plazo, en el juego largo. Porque lo que más vale siempre toma tiempo, y si algo necesita tiempo, si algo toma años, no es porque esté mal, es porque estás construyendo algo que va a durar. Y en ese momento, a los 12 años que Roger ganó su primer torneo nacional, ahora sí, la conversación ya empezó a cambiar. A partir de ahí ya no era considerado solo el niño que tenía talento, ahora ya empezó a ser considerado como el niño que podía tener un futuro, y a esa edad, a los 12 años, decidió salirse de las clases en las tardes de fútbol y de básquetbol para poder estar ahora sí más horas y concentrarse por completo en el tenis. Una de las cosas que ha repetido Roger es que cuando eres bueno en algo, haz de eso tu todo. Y no fue fácil, porque perdió algunos amigos y perdió algunas rutinas, perdió también algunos fines de semana, pero también ganó enfoque. Y un año después de esto ya era el mejor en su categoría dentro de Suiza. Y lo que pasó después fue algo que no pasa muy seguido. Y es que, a ver, en ese momento Roger todavía no era una figura pública. No había salido en ninguna portada de nada. No tenía miles de seguidores. Ni siquiera había ganado torneos importantes fuera de su país. Pero alguien lo vio jugar. Y es que en un juego de tenis había una cazatalentos de la marca Nike. Y esa cazatalentos iba a ver a otra persona, iba a ver como a otro jugador que estaban evaluando, y en solo un par de minutos de ver jugar a Roger se dio cuenta de que ese niño suizo tenía algo que no se enseñaba, tenía carácter, tenía fuego, tenía algo diferente. Algo aquí muy importante es que en esa época Roger de adolescente tenía un temperamento que no todos entendían, porque cuando perdía un punto o cuando se frustraba o cuando algo no le salía bien, aventaba la raqueta, a veces la estrellaba contra el piso y se enojaba y gritaba y era muy intenso y también era impulsivo. Esto fue evolucionando, y aunque en esa época muchos veían esa personalidad como un defecto, para otras personas, como para esa cazatalentos de Nike, fue una señal, porque esa cazatalentos después declaró que vio 2 cosas en Roger. Número 1, que jugaba y se movía como alguien que nunca había visto antes, y número 2, que esos nervios y esas demostraciones de intensidad fueron la señal que la cazatalentos necesitaba ver, porque para ella significaba que Roger odiaba perder. Era como una señal de que realmente le importaba el juego. Y ese mismo día ella se contactó con la familia de Roger, y entonces fue así como a los 13 años
Roger Federer firmó su primer contrato de patrocinio con Nike. A los 13 años, sin haber ganado, sin haber tenido todavía un título grande y sin tener todavía una trayectoria profesional. Y quiero citar algo que él dijo y que va a ser importante más adelante. Roger dijo: definitivamente tengo que aprovechar las oportunidades cuando llegan porque seguro que no habrá muchas. Y algo que podemos preguntarnos en este momento es: ¿qué hubiera pasado si Roger no hubiera estado ahí? Si no hubiera estado ahí jugando y tomándose en serio lo que quería hacer. ¿O qué hubiera pasado si no se hubiera mostrado al mundo, aunque no fuera el número 1 todavía? Porque aquí realmente ni siquiera figuraba en los medios, no figuraba en los torneos. Pero ¿qué hubiera pasado si no se mostraba con lo que ya era en ese momento? Con lo que era él en esa etapa, con su carácter, con su intensidad, con toda su forma de ser. Si él no se mostraba, realmente nada de eso hubiera pasado. Y aparte, si él hubiera ocultado su carácter, o si hubiera actuado o si hubiera ocultado su forma de ser, no habría pasado nada. Y con esto vemos algo muy claro, y es que hay personas que esperan suerte y otras que la provocan. Como dijo Roger muchos años después, y lo voy a citar: una cosa que puedes hacer sin duda es forzar a la suerte a estar de tu lado. De hecho, lo más impresionante de este contrato con Nike es que no era simbólico, no era una cortesía. Nike realmente le ofreció un contrato por $500,000 a un adolescente solo porque alguien vio su valor antes de que el mundo lo conociera. Y todo empezó porque estaba haciendo lo suyo, estaba jugando, estaba mostrándose, estaba fallando, enojándose y volviendo a intentarlo. Pero ahí estaba presente, estaba conectado, estaba visible, literalmente estaba construyendo en público. Y apenas iba empezando y todavía no lo conocía el mundo y no tenía todavía nada resuelto, no tenía una carrera gigante ni una trayectoria impecable, pero igual lo vieron, igual confiaron en él e igual le apostaron, porque quiero que veamos cómo no necesitas ser el número 1 en el mundo para llamar la atención. No necesitas tener todo construido para empezar a presentarte al mundo. No necesitas tener una carrera perfecta para que las personas confíen en ti, pero lo que sí necesitas es estar ahí y que el mundo pueda verte construir y que el mundo sepa qué es lo que estás haciendo y tú hacer lo tuyo y estar visible y mostrarte incluso cuando todavía estás en proceso. Porque con este gran patrocinio aquí podemos ver cómo realmente las oportunidades no llegan cuando te estás escondiendo, no llegan cuando estás esperando sentirte perfecta o perfecto, llegan cuando te mueves, cuando te muestras, cuando haces lo tuyo aunque aún estés en el proceso, porque el mundo no ve y no puede ver lo que no muestras. Los contratos no llegan a los perfiles que no hablan, los clientes no confían en personas que no se dejan ver. Por eso mostrarte no es solo visibilidad, es responsabilidad contigo y con lo que quieres construir, es ponerte en lugares donde puedan encontrarte, y eso es lo que hizo Roger, porque él no era todavía el número 1. Por eso nunca debes de tomarte tu marca personal a la ligera, como si fuera un hobby o como si fuera pues a ver si pega, como si fuera algo que haces cuando te sobra tiempo. Ese es uno de los errores más caros que puedes cometer, porque una marca personal no se construye cuando ya tienes tiempo en el futuro. Se construye mientras haces lo tuyo, mientras estás en proceso, mientras lo estás trabajando, mientras estás aprendiendo, mientras estás avanzando. Y eso no se trata de likes, no se trata de ser viral. Aquí podemos ver cómo se trata de estar presente y de mostrarte y de que el mundo sepa lo que haces, de que el mundo pueda encontrarte, porque si el mundo no sabe lo que haces, no puede confiar en ti. No puede contratarte y no puede comprarte, no puede invitarte a nada, no puede recomendarte o no puede patrocinarte. De hecho, yo empecé a mostrar mi marca personal hace más de 6 años, en 2018, cuando tenía un perfil en Instagram con las 200 personas que había conocido como estudiante, y empecé mostrando también mi proceso de escribir mi libro, y no lo hice trabajando en secreto, no lo hice como diciendo que se venían cosas o que tenía una sorpresa, no lo hice diciendo que estaba trabajando, que pronto les iba a poder contar, porque eso no comunica nada, eso no genera expectativa, porque literalmente no estás diciendo nada. De hecho, decir que estás trabajando en algo secreto
es uno de los errores más comunes y de los errores más caros, porque el secreto no es estrategia, más bien es ausencia. Es como si nos imagináramos que tu mejor amigo, tu mejor amiga te dijera que está construyendo algo increíble, pero que no te lo puede contar. Y nunca lo ves cómo hace eso que dice que está construyendo, nunca sabes qué está pensando, nunca sabes qué le importa. Y entonces, ¿realmente podrías conectar con esa persona? ¿O realmente podrías emocionarte con algo que no entiendes? Y la respuesta es no. Pero eso es lo que la mayoría de las personas hacen con su marca personal. Desaparecen pensando que van a regresar con una sorpresa o diciendo que están haciendo algo en secreto, pero no hay conexión con una sorpresa si nunca vimos el proceso. Yo he mostrado el proceso de todo. He mostrado el proceso de cómo escribía mis 3 libros. He mostrado desde que tenía la idea, cuando estaba en cafés escribiendo capítulo por capítulo. Mostré el proceso de crear mi empresa de suplementos. Desde que teníamos la idea, las etiquetas, los ingredientes, cada visita con los proveedores. He mostrado el proceso de cómo decidimos y construimos cada programa digital, el proceso de diseñar cada journal, el proceso de cada decisión. Y por eso tenemos listas de espera. Y por eso cuando lanzamos algo ya hay una fila de personas esperándolo. Porque si solo muestras el resultado, no hay historia, no hay significado. Y sin significado no hay confianza. Y si no construyes confianza, no estás construyendo relaciones. Por eso a mí me estresa mucho que las personas se fijen en likes o que se fijen en los seguidores, en lugar de enfocarse en el objetivo más importante, que es construir presencia, construir confianza, construir relaciones. Porque si no hubiera mostrado nada de eso, no hubiera tenido ventas. De hecho, a mí me pasó como a Roger, que mostrando el proceso me descubrió mi agente literaria. Y entonces con este ejemplo de Roger podemos ver que no importa si quieres lanzar un producto o si quieres lanzar un servicio o si quieres ayudar a más personas o si estás construyendo tu negocio o si eres artista o profesionista o emprendedor o emprendedora o atleta, tienes que aprender a mostrarte, porque a escondidas no llega nadie. Y aquí es donde muchas personas se frenan porque creen que mostrarse es solo para extrovertidos o solo, como dicen, para influencers, para los que aman la cámara, pero realmente no. Mostrarte no es un estilo, mostrarte no es un formato, más bien mostrarte es una habilidad. Y esa habilidad se aprende, aprendes a presentarte, aprendes a hablar de lo que haces, a conectar desde lo que tú ya eres, desde lo que tú ya sabes, porque tú puedes ser brillante, puedes tener la mejor solución, puedes tener talento, puedes tener una historia increíble y un gran mensaje, pero si nadie lo conoce, es como si no existiera. Y no porque no valga, sino porque nadie lo ha visto. Porque ni tú ni las demás personas, tú no puedes confiar en lo que no puedes ver. Entonces las personas tampoco pueden apoyar lo que no conocen. No podemos conectar con lo que no hemos sentido. Y tu trabajo, tu proyecto, tu historia, tu deporte, tu arte o tu conocimiento no van a hablar solos. Tu voz, tu presencia, tu contenido, tus decisiones, eso es lo que abre puertas, eso es lo que sí construye una reputación, eso es lo que sí genera relaciones. Eso es lo que hace que el mundo sepa quién eres, qué haces, por qué lo haces y por qué deberían apostar por ti. Porque nadie puede confiar en alguien que no se atreve a mostrarse. Nadie puede confiar y nadie puede descubrir a alguien que está en secreto haciendo las cosas. Y quiero que veamos cómo el mundo no necesita que seas perfecto. El mundo solo necesita poder encontrarte. Porque gracias a eso, Roger encontró esta oportunidad de ser patrocinado por Nike. Y aquí hay otra pregunta que podemos hacernos y es, a ver, ¿por qué una marca como Nike, con miles de atletas y millones de opciones, decidiría apostar por alguien tan joven que aún ni siquiera era famoso ni que tenía todos los resultados? Y la respuesta es porque hay algo que muchas marcas han entendido desde hace mucho tiempo, y es que lo que vende no es solo el producto. Lo que vende allá afuera no es solo la funcionalidad. Lo que mueve y lo que conecta y lo que inspira y lo que vende son las historias. Y aquí quiero que veamos algo que para mí es clave, y es que en el mundo solo existen 2 tipos de empresas. Solamente 2. Número 1, las empresas que tienen una marca personal, y número 2, las empresas que no la tienen. Y entonces ese segundo tipo de empresas, las que no tienen una marca personal, tienen que rentar
la marca personal de alguien más. Si eres una empresa que no tiene una cara, si es una empresa que no tiene una historia, si no tiene una identidad clara, si no tiene una voz, entonces necesitas buscar a alguien más para que esa cara hable por ti, para que esa cara se relacione, que esa historia de esa persona se relacione con tu marca, porque esa historia que rentas de un embajador o de alguien que va a representar tu marca le da sentido a lo que tú ya haces, y entonces por medio de la historia de esa persona le da emoción a lo que vendes y le da humanidad a lo que por sí solo sería un producto más. Y eso es lo que hacen las empresas y las marcas como Nike, porque sus tenis realmente no cuentan historias por sí solos. La ropa no inspira por sí sola, pero cuando tú ves esa ropa o cuando tú ves esos productos o cuando tú ves esos tenis puestos en la historia de alguien más, alguien que tiene retos, esfuerzo detrás, que tiene visión, que tiene ideas propias, entonces ahí es diferente, porque ya no estás viendo solamente unos tenis. Ya estás viendo ahora sí una conexión, una posibilidad, estás viendo una aspiración, estás viendo un mensaje y una forma de ser, y eso se liga con el producto, y eso mismo aplica para cualquier persona que hoy tiene un negocio, para cualquier persona que hoy tiene una idea o un proyecto personal. No importa si vendes un servicio, un producto, un conocimiento o una experiencia, si no hay una historia detrás, la conexión se vuelve casi imposible. Si no hay conexión, si no hay historia, no hay ventas, porque las personas no confían en los logos, las personas confiamos en las personas. Y cuando tú no eres esa persona visible, si tu empresa es genérica o cuando tú no eres quien cuenta esa historia, siempre vas a tener que pagarle a alguien más para que lo haga por ti. Como Nike, que renta la historia de alguien más con cada persona que contrata de embajador o embajadora. Y por eso en este mundo solo tienes dos opciones. O tú eres la cara o necesitas contratar la historia de alguien más para que lo sea. Por eso, cuando tú decides ser tu propia marca personal, tienes una ventaja enorme porque tú ya tienes una historia, tú ya tienes una identidad, tú ya tienes un contexto, tú ya tienes una manera de ver el mundo, ya tienes ideas, y eso que parece simple o eso que a veces se ve muy cotidiano o que tú ya lo ves normal, eso es exactamente lo que conecta, y eso fue lo que vio Nike en Roger. Un niño que todavía no lo había logrado todo, pero que ya tenía algo que no se podía fabricar. Tenía una historia en construcción, era alguien que se estaba mostrando y que estaba mostrando su proceso y que estaba mostrando su identidad. Y por eso apostaron por él a los 13 años, antes de los títulos, antes de las entrevistas, antes de que alguien más lo viera como una estrella. Nike le vio el potencial porque su historia ya valía y porque su manera de ser ya conectaba. Y esto es solo el inicio, porque a partir de ahí empezaron a suceder muchas cosas más. Y vamos a ir viendo cómo todo encaja y todo conecta. De hecho, para este episodio desarrollamos un descargable con las notas y con los puntos más importantes del proceso y de la estrategia de Roger. Son notas estratégicas pensadas para que tú puedas profundizar en cada lección y en cada decisión y en cada estrategia que él usó para construir su marca personal tan sólida, tan coherente y tan elegante. Es como tener las notas de detrás de cámaras de lo que lo hizo tan relevante. Estas notas están desglosadas punto por punto con explicaciones que te ayudan a entender cómo aplicar cada concepto en tu propio proceso y que no nada más se quede en escuchar un podcast. Al contrario, que puedas identificar qué de todo esto que vamos a seguir hablando puedes aplicar hoy en tu negocio o en tu marca personal o en tu proceso creativo. Te recomiendo imprimir estas notas y estudiarlas y subrayar lo que a ti te resuene y convertirlas en acciones, porque no se trata solo de inspirarte con lo que hizo alguien más, se trata de entender cómo tú puedes tomar decisiones igual de inteligentes con tu historia, con tu contexto y con tu visión a largo plazo. Para obtener estas notas del episodio es súper fácil, son gratuitas. El link para descargarlas está en la descripción del episodio. Entonces te recomiendo ir a descargarlas mientras sigues escuchando esto. Y en ese momento que Roger ya había destacado en Suiza y después de este patrocinio, Roger recibe una invitación para ingresar al Centro Nacional de Entrenamiento en la ciudad de Koblenz. Este Centro Nacional de Entrenamiento era un internado deportivo, un internado muy intenso, uno muy exigente, no solo porque el entrenamiento era intenso,
sino porque implicaba moverse completamente de ciudad, implicaba dejar su casa, su escuela, sus amigos, su idioma, todo porque este internado era en esta otra ciudad diferente a la que él vivía. Y si nosotros vemos el mapa, dentro de Suiza hay diferentes idiomas dependiendo de la ubicación o dependiendo de la región. Y en la región donde nació Roger hablan alemán, pero este centro de entrenamiento estaba en la ciudad de Ekuland. Ahí solo hablaban francés y aunque esta decisión era apostar por algo que realmente todavía no era seguro, todavía no sabían si iba a valer la pena o si iba a funcionar o si lo iba a llevar a algo, él sí sentía que valía la pena. Y ahora viendo atrás esta decisión es como wow, porque ¿quién toma una decisión así a sus 14 años? Pero Roger Federer sí la tomó y la tomó con miedo, tomó la decisión con dudas, pero la tomó. Y no fue solo una decisión deportiva, fue también una decisión de vida y una decisión para apostar por lo que amaba y de asumir su talento como un compromiso para poder decidir ser el protagonista de su propia vida. Pero cuando llegó a este centro de entrenamiento, él era el único que no podía hablar francés, igual que todos los demás. Y era el más chico de todos. Se dio cuenta que había muchísimas personas queriendo hacer lo mismo que él y todos eran más grandes y todos ya tenían más experiencia y él sentía que todos eran mejores que él y él apenas era principiante y claro que veía a los demás entrenar y pensaba, wow, es que ellos sí saben lo que están haciendo y yo todavía no. Y no conocía todavía a nadie, estaba lejos de su familia, no tenía amigos y cuenta que aunque a esa edad sí sabía lo que estaba haciendo y que sí sabía que era una gran oportunidad, realmente él se sentía completamente fuera de lugar. Y se sentía demasiado solo, se sentía demasiado confundido. De hecho, cuenta que hubo un momento donde pensó seriamente regresar a su casa y regresar a su ciudad, porque eso es lo que pasa cuando te expones. Eso es lo que pasa cuando te sales de lo cómodo. Empiezas a escuchar como esas ideas o esas voces internas y fue como ese momento incómodo de darse cuenta y decir y pensar, a ver, es que ¿qué hago aquí? Yo no soy como ellos. O ¿para qué lo intento si ya hay muchos haciendo lo mismo? Y yo todavía no sé tanto como debería y ellos ya lo hacen muy bien, a lo mejor esto no es para mí. Pero entonces, en vez de irse, en lugar de regresarse a su casa, se quedó, pero decidió pensar diferente y eligió pensar, ok, tal vez no soy el mejor hoy, pero sí puedo ser el que más aprende. Porque mientras los demás ahí en el internado ya demostraban lo que sabían, él eligió enfocarse en lo que él todavía podía aprender y en lo que él todavía podía absorber y lo que él todavía podía construir. Porque no se trata de llegar primero, se trata de saber que no necesitas tenerlo todo resuelto para empezar a tomártelo en serio. Y aquí podemos ver cómo sentirte fuera de lugar o sentirte que ya hay muchos haciendo lo mismo no siempre significa que estás en el lugar equivocado. A veces solo significa que estás en un lugar nuevo, que estás haciendo algo nuevo y que quieres tomártelo en serio. Y esa es una buena señal y es un lugar donde a lo mejor tu voz todavía no ha sido escuchada o donde tu estilo todavía no ha sido creado, donde tú todavía no has dejado huella, pero esa sensación incómoda no es una señal de que no perteneces. Al contrario, es una señal de que estás en un terreno fértil, un terreno donde todavía nadie ha hecho lo que tú vas a hacer. Y sí, a lo mejor había muchos queriendo lo mismo y más reconocidos, muchos más grandes, mucho más fuertes, con más experiencia, con más técnica, con más juegos ganados. Y sin embargo, él ahí estaba. Y ese estar fue lo que hizo la diferencia. Y decidió respetar su proceso porque nadie más podía construir lo que él iba a construir a su manera. Nadie más tenía sus ideas, su historia, su forma de moverse y su manera de ver el juego. Y ese es el momento en el que dejó de compararse con los demás y empezó ahora sí a competir, pero no con los demás, empezó a competir con su versión de ayer. Porque no necesitaba ganarle a nadie, solo necesitaba quedarse, necesitaba seguir, aprender, practicar, afinar y seguir practicando. Y eso fue lo que hizo. Y en lugar de compararse, decidió enfocarse en él, decidió enfocarse en su progreso, en su posibilidad. Y cuando haces eso, deja de doler y deja de preocuparte lo que no sabes y empieza a emocionarte lo que todavía puedes aprender.
Es como tomar la decisión de que sí vas a quedarte y que sí vas a atreverte y que vas a aprender mientras avanzas. Y esa fue la diferencia, que no se rindió y entrenó más. Y como dijo él una vez, y lo voy a citar, tienes que hacer el trabajo duro porque si no lo haces no hay forma de que obtengas nada. Y fue justamente ese pensamiento y esa decisión de quedarse y de aprender y de hacer el trabajo duro y de practicar más que todos lo que empezó a dar frutos, porque a partir de ahí Roger empezó a avanzar y empezó a destacar por constancia, y poco a poco los entrenadores del centro comenzaron a verlo diferente. Ya no como el niño o como el chico de 14 años que apenas ya habla francés o como el que apenas acaba de empezar a entrenar. Con el paso de los meses y con el paso del tiempo, lo empezaron a ver como el que más progresaba, como el que más aprendía, el que más rápido mejoraba. De hecho, otra de las frases que mejor resume esta etapa fue cuando él dijo: tienes que creer en tu plan a largo plazo, pero necesitas objetivos a corto plazo que te motiven y que te inspiren. Después de años de entrenamiento, después de años de quedarse en el internado en Ecublan y de practicar más que nadie, llegó el siguiente gran paso. Roger ya había estado compitiendo en algunos torneos juveniles por toda Europa y ya ganaba, pero también perdía. Pero empezó a escalar en el ranking juvenil y eso fue lo que lo llevó poco a poco a convertirse en uno de los mejores de su categoría. Y en 1998, a los 16 años, llegó la oportunidad de competir en uno de los torneos más importantes, el Wimbledon Junior. Wimbledon es el torneo más prestigioso del mundo y Wimbledon Junior es la versión juvenil. Ahí es donde compiten los mejores adolescentes y los mejores jóvenes del planeta. No cualquiera entra, tienes que tener un muy buen ranking y ya tienes que tener resultados y un historial fuerte. Y Roger, después de todos esos años de trabajo, ya había llegado a ese nivel para poder participar. Esto no fue suerte, tampoco fue una invitación al azar, fue porque estaba presente y porque se seguía mostrando al mundo. Y cuando llegó el torneo, ahí estaba en esa cancha con su nombre escrito en la lista y cada partido, cada punto, cada movimiento era una prueba muy grande porque enfrente tenía a los mejores tenistas del mundo, de diferentes partes, con estilos diferentes, algunos más altos, otros más rápidos, otros más intensos, pero todos con mucha determinación y todos con mucho talento. Todos querían ganar. Él tiene una frase que dice: no le temo a nadie, pero respeto a todos. Y en este torneo Roger empezó a avanzar, empezó a ganar. Después llegó a la semifinal y estaba cada vez más cerca. Y llegó a la final, una final que ya no se trataba solo de tenis. Esa final era como si se tratara de todo lo que había entrenado, de todo lo que había sacrificado y de todo lo que había sentido y todo lo que había trabajado en el camino para poder llegar ahí. Y esa final la jugó como si el mundo ya lo estuviera viendo. La jugó con fuerza, con estrategia. Y lo increíble es que Roger ganó el torneo Wimbledon Junior a los 16 años frente a los ojos de todo el mundo. Y a partir de ahí todo cambió, porque ya no solo era un niño con potencial, ahora sí, ya era el adolescente y ya era el joven que había conquistado el escenario más grande del tenis en la categoría juvenil y el mundo entero también lo vio. Pero aquí lo más importante es que ahí, después de tantos años, él también ahora sí empezó a verse diferente, porque ese fue el momento exacto en el que dejó de preguntarse si podría lograrlo y ahora sí empezó a preguntarse cómo lo iba a lograr. Y empezó a reconocerse a sí mismo como un verdadero profesional en proceso, porque con esto se convirtió en el número 1 del ranking juvenil mundial. Y él mismo lo dijo después en una entrevista. Dijo: entrené tan duro y por eso sí creí que podía lograrlo. Y aunque muchos pensaban que ese ya era un gran logro, todo eso apenas fue como su calentamiento, porque lo que empezó a suceder a partir de ahí es lo más impresionante de este caso de estudio, lo que decidió hacer después, cómo pensó y cómo actuó a partir de ahí, porque esto fue en el 98 y en el 99 ya no solo estaba en el ranking juvenil. En 1999 Roger ingresó al top 100 del ranking ATP. Ese ranking, el ranking ATP, es el de la Asociación de Tenistas Profesionales. Y cuando tú entras a esa lista, significa que ya eres parte de la élite del tenis.
y estar en esta lista ya te da acceso a los torneos más prestigiosos como Wimbledon, pero ya no solo para jóvenes o como el Australia Open o el US Open. Y obviamente estar en esta lista aumenta tu visibilidad mediática. Es como un antes y un después para la carrera de cualquier jugador de tenis. Y esto lo empezó a posicionar en el público y con los medios. Cuando sucedió esto y cuando empezó a dar entrevistas, podemos ver cómo desde ahí ya se veía esta personalidad reflexiva, pero reflexión con mucha confianza. Y ya hablaba como muy tranquilo, hablaba pausado y daba esta percepción que era una mezcla entre trabajo duro e intensidad, pero con elegancia y con mucho profesionalismo, y no se veía actuado porque era como si en el juego hiciera ese mismo tipo de movimientos, como si fuera un arte estar jugando tenis. Y así también se portaba exactamente igual en las entrevistas, fuerte pero elegante, muy decidido pero sofisticado, y eso proyectado con el tiempo fue lo que le dio una presencia que no necesitaba levantar la voz, no necesitaba gritar para impactar, porque cuando hablaba no era solo lo que decía, era cómo lo decía. Y aquí podemos ver cómo una de sus mejores estrategias siempre ha sido ser él mismo, porque si él hubiera fingido expresiones o si hubiera fingido una forma de ser solo por encajar, o si hubiera actuado como los otros eran, o si hubiera intentado parecerse a los demás, nunca hubiera destacado. Porque lo que realmente empezó a hacer que conectara fue que se mostraba coherente. Cuando tú quieres mostrarte al mundo o cuando quieres hacer contenido y hay cosas que no te gustan y que no quieres hacer o que no son tu estilo, está bien, no tienes que hacerlas. Es mejor no hacer esas cosas. Si no te gusta hablar rápido, no hables rápido. Si no te gusta hacer chistes, no los hagas. Si no te gusta grabarte bailando, no lo necesitas. Si no eres de mostrar tu rutina completa, no tienes que compartirla. Si no te gustan las frases inspiradoras, no las compartas. Si no te gusta hablarle a la cámara, no tienes que hacerlo. Si no te gusta hacer videos, no tienes que grabarlos. Si eres alguien que le gusta hablar con profundidad y no superficialmente, hazlo así. Si tú eres más estructurado, sé estructurado. Si eres observadora más que extrovertida, úsalo a tu favor, porque eso, tanto lo que eres como lo que no eres, esa es la marca personal. No es hacer lo que todos hacen, no es seguir las tendencias, no es seguir los trends, no es actuar como alguien que no eres ni hacer cosas que no te gustan en formatos que no te gustan. Una marca personal no se construye cuando haces todo lo que sientes como que con esta presión que deberías de hacer esto, que deberías de hacer aquello, pero que tú sabes que no te gusta o que no es tu estilo. Al contrario, aquí podemos ver cómo tu marca personal y tu presencia se construye y se expande cuando sueltas esas cosas y cuando dejas de presionarte por obligarte a hacer lo que no disfrutas y cuando dejas de forzarte a grabar videos si grabarte no te gusta, y en lugar de eso te enfocas en lo que sí es tuyo y en lo que sí va contigo y en lo que tú sí disfrutas y en lo que para ti sí sale natural y en lo que a ti sí te inspira. Y cuando desde ahí empiezas a mostrarte, con eso ahora sí se va definiendo tu estilo, porque esto se trata de construir una conexión real sin tener que fingir nada. Porque Roger no hablaba como los otros, no era el más escandaloso ni el más mediático, ni fingía ser súper fiestero si no lo era. Su tono era tranquilo, su voz era pausada, y esa fue una de las decisiones más poderosas de todas: no convertirse en alguien más solo para agradar. Eligió mostrarse como era, constante, intenso pero profundo, estructurado y muy dedicado pero con calma, y eso fue lo que lo volvió diferente. Y solo quiero que veamos cómo tu manera de ser es tu mejor estrategia, pero solo funciona si te permites mostrarla. Después llegó el año 2000 y ese año fue clave, y no por un trofeo, sino por un muy buen encuentro, porque durante los Juegos Olímpicos de Sydney en Australia, ahí conoció a Mirka, que también era una tenista profesional, y aunque en ese momento no lo sabían, ese encuentro marcaría el inicio de una increíble historia juntos, porque ella no fue solo su pareja, ella fue su apoyo y fue su compañera. De hecho, los dos iban como parte del equipo suizo de tenis, pero no se conocían realmente antes de ese viaje. Y lo interesante
no fue que tuvieron como un amor a primera vista, como en las películas. Fue como algo más pausado, algo más cotidiano. Se conocieron durante los entrenamientos, las comidas, los traslados al estadio y coincidían y platicaban y se reían y cuentan que se sentían muy bien juntos y que se entendían. Roger, en una entrevista ya muchos años después, dijo que ella fue quien lo ayudó a estabilizarse emocionalmente y cuenta que ella era fuerte y decidida y que lo impulsaba a crecer, pero también lo ayudaba a no perder el piso. Y fue ahí en el año 2000, en medio de esos Juegos Olímpicos, donde empezaron a salir y aunque no fue algo mediático ni con muchos reflectores, desde entonces no se han separado y formaron un gran equipo. En muchas entrevistas, Roger habla de Mirka como su gran pilar y dice que ella lo ayudó a madurar, a organizarse, a enfocarse, que muchas de las decisiones más importantes de su carrera, desde los entrenamientos hasta los negocios, todas esas decisiones las toma con ella y eso a mí me inspira mucho. En otros episodios ya he contado que uno de mis sueños y uno de mis objetivos es construir algo así, una relación en donde formas un equipo. Yo admiro mucho a este tipo de parejas que se entienden, que se retan, pero que también se suman, donde puedes construir algo grande con alguien y eso está en mis sueños y está en mis planes. Por eso mi novela se trata de eso, de una relación así, de una pareja que crecen juntos y que están ahí para apoyar sus sueños y que están ahí en las dudas y en los planes de vida. Y esto fue una parte muy importante en la vida de Roger, si no su vida y su carrera hubiera sido completamente diferente. Y justo cuando todo esto parecía comenzar a tomar forma con estructura y dirección y cuando Roger ya empezaba a consolidar su vida y su carrera con más enfoque, llegó uno de los momentos más duros y es que Roger recibió una noticia que lo sacudió completamente y es que Peter Carter, su primer entrenador, la persona que creyó en él desde niño, la persona que lo enseñó no solo a jugar, sino a pensar y a sentir el juego y a confiar en su talento, murió en un accidente y fue una noticia muy fuerte y muy triste porque para Roger no solo era un entrenador. Peter era una figura clave en su vida y seguía siendo su mentor. En varias entrevistas, él ha dicho que después de recibir esa noticia y después de esta pérdida, a partir de ahí sintió como si todo lo que hacía, cada entrenamiento, cada torneo, cada decisión, era como si tuviera que estar a la altura de lo que Peter le enseñó. En una entrevista dijo, y lo voy a citar, sentí que tenía que hacer todo lo posible para convertirme en el jugador que Peter sabía que yo podía ser. Fue como querer honrar eso que lo marcó y como si esa pérdida hubiera activado algo en su interior. De hecho, al poco tiempo, en 2003, Roger tuvo uno de sus mayores logros hasta ese momento y no fue casualidad que justo después de eso, en 2003, ganó uno de los torneos más importantes del tenis mundial y no fue cualquier torneo, fue Wimbledon, el mismo torneo y el mismo escenario donde había ganado de adolescente, el mismo lugar, pero ahora ya no era un junior, ahora ya no era un joven con potencial o un joven promesa, ahora sí ganó ya como campeón absoluto. Y no solo ganó un trofeo, ganó credibilidad, ganó respeto, ganó su lugar y lo más simbólico de todos es que muchos dicen que este partido lo jugó como si Peter aún lo estuviera viendo. Y ese mismo año fundó la Roger Federer Foundation. Es una fundación que él creó que se enfoca para apoyar proyectos educativos para niños y niñas en situaciones vulnerables, especialmente en el sur de África. Y esto es importante porque aquí empezamos a ver que su impacto no se limita a las canchas o a los torneos o solo en el tenis. Y con esto podemos ver cómo le empezó a sumar también a su identidad pública basada en valores y en retribuir y en usar su influencia para algo mucho más grande. Y aquí también hay una conexión con su historia y con su contexto porque la mamá de Roger es sudafricana. Y algo que me parece muy especial es que no eligió una causa al azar, no fue una decisión solo para verse bien. Esta causa le importaba de verdad porque creció con esa conexión muy presente y por eso se notó que lo hacía desde un lugar muy suyo, desde lo que sí conoce, desde lo que sí le importa. No es algo que tuvo que inventar, es algo que ya estaba ahí en su historia, en las pláticas con su familia, en sus raíces y solo decidió usarlo para sumar. Y en diferentes entrevistas ha repetido mucho eso, ha dicho que cree en el poder de la educación.
Y esto conecta perfecto con su identidad, que su identidad es visión a largo plazo, impacto silencioso pero profundo y enfoque en construir desde las bases. Después de eso, en 2004 fue el año que lo cambió todo. 2004 fue el año en el que ganó 3 de los 4 grandes torneos de todo el mundo. Ganó Wimbledon, ganó el US Open y ganó el Australia Open. Y no solo eso, también terminó el 2004 como el número 1 del mundo. Y a partir de ahí mantuvo ese puesto de número 1 del mundo durante 237 semanas consecutivas. Y esa es una marca histórica y mientras más alto llegaba, más claro se hacía que Roger Federer no era solo talento, era consistencia, era visión y era estrategia. Y lo impresionante es que muchos vieron ese año y ese logro como si hubiera aparecido de la nada, pero lo que no se ve tan fácil desde afuera es que ese año simplemente fue el resultado de más de 15 años de práctica y de constancia y de entrenar incluso cuando perdía, incluso cuando no había aplausos, porque este logro no fue solo suerte, no fue un golpe de viralidad, fue la consecuencia de haber estado afinando su talento durante más de una década. Y me parece importante resaltar esto porque muchas personas se frustran si en 6 meses no ven resultados o si en un año no pasa algo extraordinario. Pero cuando estás construyendo algo tan grande como tu empresa o un proyecto o tu marca personal o tu profesión, no estás construyendo para el corto plazo. Estás construyendo algo que tiene raíces y que tiene mucho peso y que tiene historia, y eso toma tiempo. Y la demostración perfecta de eso es que ese gran logro de ser el número 1 del mundo no se quedó ahí. Eso sigue y a partir de aquí empieza lo que nos compete analizar ahora sí a detalle, porque lo más impresionante es que aunque Roger ya lo había logrado todo dentro de la cancha y todo dentro del mundo del tenis, Roger no solo se quedó con eso, porque una cosa es ser el número 1 en el tenis, pero es otra cosa completamente diferente convertirte en una figura global y en una marca que trasciende el deporte. Y eso es lo que empezó a suceder a partir de ahí, porque mientras él seguía ganando torneos y seguía manteniéndose como el número 1 en el mundo, también empezó a firmar alianzas con algunas de las marcas más importantes del mundo, y no solo como imagen, sino como alguien que ya tenía un valor propio y una presencia muy bien construida y un mensaje que conectaba. Y quiero que analicemos qué decían esas campañas y cómo lo mostraban y qué mensaje transmitían, porque su marca personal ya no era solo ganar partidos. Su marca personal ya empezó a hablar de disciplina, de elegancia, de visión y de confianza. Algo importante que notar es que Nike nunca dejó de patrocinarlo. Desde que Roger tenía 13, Nike seguía siendo la marca que él utilizaba, y evidentemente después de este crecimiento tan drástico y tan impactante de pasar de ser un adolescente con potencial a ser el número 1 en el mundo, ya no solo lo patrocinaban porque entendieron algo clave, y es que Roger y su historia no era solo una etapa. Roger representaba una evolución constante, un crecimiento constante, no algo fijo, no algo que siempre se quedaba igual. Y Roger también empezó a ser parte ahora de las campañas de Nike, empezó a ser la imagen, porque Roger no solo era un tenista que usaba Nike, Roger era la representación exacta y la representación viva de lo que Nike quería transmitir. Y así fue como empezó a formar parte de campañas internacionales con mensajes muy claros, mensajes que también decían algo sobre él, y empezó a aparecer en pósters y anuncios de todo el mundo junto con frases como Just Do It, que en español es solo hazlo, y conectaba porque eso fue lo que él hizo desde los 8 años. Simplemente hacerlo, aunque no tuviera aún títulos ni fama. Otra campaña lo posicionó también con el mensaje Outplay Yourself, que significa supera tu versión anterior o supérate a ti mismo, algo que también encaja perfecto con su mentalidad de mejora constante y con su forma de entrenar y con su enfoque. De hecho, en las notas del episodio
episodio, aparte de detallar los conceptos de su estrategia, también incluimos imágenes de estas campañas para que puedas analizarlas. Más adelante también apareció en otra campaña que decía escribe tu futuro, como si su historia no estuviera todavía terminada o como si todavía quedara capítulos por escribir, y realmente así lo era, porque aunque ya lo había ganado todo, su forma de pensar seguía evolucionando. Y podemos ver cómo estas frases no solo fueron eslogans, fueron parte de la forma en la que el mundo empezó a ver a Roger Federer. Y eso es lo que hace una marca personal tan fuerte, cuando lo que haces y lo que dices se vuelve coherente con los mensajes que proyectas en el mundo. Después, en 2006, firmó una alianza con Rolex, y no fue cualquier contrato, fue la unión de dos marcas que representan exactamente lo mismo: precisión, elegancia, longevidad y legado. Y quiero que veamos cómo Roger no solo usaba relojes, él representaba una forma de usar bien el tiempo, una forma de hacer las cosas bien, sin prisa pero sin pausa. A mí me gusta pensar en el tiempo como la moneda de tu vida y tú decides cómo gastarla, y Rolex lo entendió a la perfección, y por eso crearon un mensaje y crearon un eslogan para esta campaña que creo que fue como muy determinante. Hicieron este eslogan sin miedo al que dirán. El eslogan que utilizaron fue Rolex y Roger Federer, unidos por marcar un estándar al que todos aspiran. Y me encanta que no les dio miedo decirlo así, con esa fuerza. No intentaron suavizar el mensaje. Me encanta que no les dio miedo usar esas palabras diciendo que todo el mundo aspiraba a ser como ellos. Porque muchas veces, por miedo a parecer demasiado o por miedo a parecer intensos, las personas y las marcas se hacen pequeñas o se diluyen a sí mismas y se vuelven neutras solo por querer agradar o no incomodar a nadie. Pero como que ocultando lo que en realidad piensan, ocultando como en realidad son. Pero Rolex y Roger no hicieron eso. Ellos no pretendían agradar a todos, y eso es liderazgo real. Después hubo otra alianza y otro gran contrato con la marca Mercedes-Benz, y esto tampoco fue casualidad, porque Mercedes no estaba buscando a cualquier embajador, estaba buscando a alguien que representara excelencia, precisión y una obsesión constante por mejorar. Y Roger era exactamente eso. De hecho, el mensaje principal de su campaña juntos fue Never Stop Improving, que en español es nunca dejes de mejorar. Y si hay una frase que describe perfectamente la mentalidad de Roger, es esa, porque él nunca se conformó con ser el mejor. Siempre buscaba cómo hacerlo mejor, cómo entrenar mejor, cómo pensar mejor, cómo decidir mejor, cómo aprender mejor. Y por eso, al unir esa frase con su imagen, el mensaje era muy creíble, muy coherente. También en las épocas de las Olimpiadas de Londres firmó también un contrato y fue nombrado embajador de Moet & Chandon. Y a ver, para este punto había cientos de marcas en todo el mundo que querían firmar un contrato con él. Todas las marcas querían esa imagen, todas las marcas querían ese prestigio y ese nivel de impacto que solo alguien como Roger podía proyectar, pero eso no significaba que él aceptaba cualquier oferta. De hecho, casi todas las marcas ofrecían incluso más dinero, pero él sabía que si aceptaba todo, su mensaje se iba a diluir, porque cuando todo te importa, nada resalta. Como cuando dices que tienes muchas prioridades y al tener muchas prioridades realmente no tienes ninguna. Por eso fue súper selectivo, porque él no buscaba cantidad, buscaba coherencia, y eligió aliarse solo con marcas que compartieran su filosofía y su forma de ver el mundo y su compromiso con la excelencia, porque él entendió que su marca personal era su activo y su activo más valioso de todos. Y ahí está otra de sus decisiones más inteligentes, que fue no venderse al mejor postor, sino construir a largo plazo con quienes realmente conectaba con su historia. De hecho, en 2007 la revista Time lo nombró una de las 100 personas más influyentes del planeta, no solo como tenista, ya como figura global, como alguien cuya forma de actuar y hablar y competir y representar estaba dejando una huella. Y con todo eso, su marca personal ya era muy clara. Roger Federer era excelencia sin escándalo, éxito pero sin ruido, y disciplina con mucha constancia y con mucha elegancia. Pero quiero que veamos hasta dónde llegó todo este trabajo. Quiero que veamos qué se logra después de casi 20 años de pensar en largo plazo. Y es que hay una organización que se llama el Reputation Institute, que cada año mide la reputación de las figuras públicas de todo el mundo. Y en 2011, Roger fue reconocido estadísticamente como la segunda
persona más respetada y la segunda persona más admirada en todo el mundo, solamente por detrás de Nelson Mandela. Y esto quiere decir que no era el más popular, no era el más carismático o el más chistoso, pero era el segundo más respetado en todo el mundo. Y cualquiera pensaría que después de eso y después de llegar a esos niveles ya no había más que lograr. Es fácil pensar que ahí ya había llegado a la cima, pero no, porque justo en ese momento Roger decidió dejar de pensar solo como tenista y a partir de ahí decidió empezar a pensar también como empresario. Y lo que hizo en la siguiente década fue tan estratégico y tan poco común, porque cuando parecía que ya tenía todo y que no había más por construir, empezó a construir algo completamente nuevo y todavía más gigantesco, pero no fue fácil porque también empezaron a llegar los momentos más incómodos. Y es que después de tantos años siendo el número uno, en 2015 llegó de nuevo a la final de Wimbledon y a la final del US Open, dos torneos enormes, dos torneos que él ya había conquistado muchas veces antes, pero esta vez no ganó. No ganó en ninguno de los dos. Perdió ambas finales. Perdió ambos torneos. De hecho, a lo largo de su carrera y a lo largo de todos estos años, había dos jugadores en específico que lo retaban mucho y siempre estaba como que la tensión entre ellos. Las personas que más lo retaron, sus más grandes rivales, uno de ellos fue Novak Djokovic, que tenía un estilo mucho más agresivo, mucho más como físico, pero su rival más constante y más desafiante fue Rafael Nadal. Nadal es un tenista español con una energía impresionante y con un estilo completamente distinto al de Roger. Es como un opuesto en personalidad, un opuesto de marca personal, y durante todos esos años se retaban una y otra vez. Sus encuentros y sus torneos eran épicos, pero a pesar de eso, a pesar de que perdió, podemos detenernos a analizar esto, porque exactamente aquí es donde se revela otro punto muy fuerte sobre su marca personal. Aquí es donde vemos que la influencia de Roger en este punto ya no dependía de si ganaba o perdía un torneo, porque su imagen no se debilitó con esas derrotas, porque lo que había construido con tanto enfoque, con tanta constancia durante tantos años, ya no se medía solo con trofeos, ya no se medía solo con puntos. Su marca personal ya era más profunda que el marcador. Él ya tenía una marca personal con muchas raíces, y cuando digo marca personal con raíces, no me refiero a una frase bonita, me refiero a que las personas ya sabían quién era Roger Federer, incluso ahora cuando perdía. Y las personas ya sabíamos cómo hablaba, ya sabíamos cómo pensaba, ya sabíamos cómo respondía ante la presión, ya conocíamos su historia, su manera de competir, y las personas ya confiaban en su manera de ser. Eso es algo que tú también puedes empezar a construir desde ahora, porque una marca personal no se trata de tener miles de seguidores o de que te aplaudan todo el tiempo. Una marca personal fuerte se construye cuando las personas pueden describirte incluso sin verte ganar. Cuando conectan contigo por lo que representas, no solo por lo que logras. De hecho, el siguiente año fue todavía más retador porque en 2016 tuvo una cirugía de rodilla por una lesión y fue una pausa forzada, y fue la primera vez que literalmente desapareció de los torneos y no estaba compitiendo, no estaba ganando. Y a ver, claro que sí se empezó a escuchar mucho en los medios que empezaban a decir lo mismo de siempre, de pues es que ya se fue, o este ya es como que su retiro disfrazado, o ya no va a volver. Y no volvió rápido, no intentó forzar su regreso por lo que decían los medios, no hizo ruido ni buscó atención. Lo que hizo fue lo que siempre había hecho, que es entrenar y prepararse, reconectarse con su porqué. Y cuando volvió, lo hizo como si nada lo hubiera detenido. En 2017 regresó a las canchas y ganó el Australia Open, y luego ganó Wimbledon otra vez. Pero aquí quiero que veamos algo más profundo, y es que su regreso no fue solo físico, también fue un regreso narrativo, porque cuando alguien vuelve y gana otra vez, no solo gana un trofeo, gana respeto, gana el derecho de decir aquí sigo, todavía no he terminado. Y esto es clave porque muchas veces creemos que las pausas son retrocesos.
Creemos que si frenamos vamos a perderlo todo, pero las pausas realmente no te quitan lo que ya construiste. Las pausas no te roban tu historia. Las pausas también son parte del proceso. Nadie tiene una carrera perfecta. Nadie tiene una línea recta hacia arriba de manera perfecta. Aquí lo que importa es que tu historia sea más grande que tus caídas. Cuando le preguntaron cómo fue que pudo volver, dijo algo que para mí resume su esencia, y es que dijo: soy una persona muy positiva y creo que eso es lo que más me ayuda en los momentos difíciles. Y esa mentalidad es justo la que lo llevó a romper otro récord, porque en 2018, con 36 años, se convirtió en el jugador de tenis más grande y más longevo en alcanzar el número 1 del mundo, algo que nadie creía posible, porque en un deporte tan físico, tan exigente y tan competitivo, la mayoría de los jugadores ya se habían retirado para esa edad, pero él no. Porque Roger no pensaba como todos, no se movía como los demás y no decidía igual que todos. Y en un mundo donde las personas quieren resultados de 3 meses, podemos ver cómo él estaba construyendo relevancia y ya llevaba para ese momento 3 décadas. Y esa es la diferencia entre alguien que solo busca reconocimiento instantáneo versus el que construye pensando en un legado o pensando a largo plazo. Porque nada de lo que le pasó a Roger sucedió por accidente. Todo lo que logró fue una consecuencia directa de haber estado visible y de haber estado comprometido, de haber estado presente y de haber usado su historia y su forma de pensar y su manera de moverse y de actuar para construir algo que conectara más allá del tenis. Y esto aplica para ti, aunque no juegues tenis, no importa si estás trabajando, si tienes un empleo tradicional o si estás lanzando un producto o un servicio, no importa si quieres emprender o si quieres ayudar a las personas, si quieres posicionarte como experto o experta o como artista o como atleta o como alguien de negocios, siempre. Hagas lo que hagas, vas a tener que aprender a mostrarte, vas a tener que aprender a presentar tus ideas, a construir confianza y a vender lo que haces, a vender lo que sabes, a vender lo que sueñas. Y cuando digo vender, no me refiero solo a dinero, me refiero a lograr que el mundo lo entienda, que el mundo sepa por qué haces lo que haces y que las personas vean lo que tú ya sabes que puedes aportar. Porque a escondidas no llega nadie y porque el mundo no puede confiar en lo que no ve y porque las grandes oportunidades llegan a quienes están visibles y a quienes están mostrando, aunque todavía muestra en construcción, así como Roger lo ha hecho. Si él no se hubiera mostrado, nada de esto hubiera pasado, pero cuando decides tomártelo en serio, construyes mientras vas aprendiendo mientras estás construyendo, y por eso tomarte en serio desde hoy, aunque todavía no seas el número 1 y aunque todavía no tengas un gran título y aunque todavía estés aprendiendo, es la mejor decisión estratégica que puedes tomar, porque el día que alguien importante te vea, el día que se presente una oportunidad gigante, el día que alguien diga quiero apostar por ti, o yo quiero eso que tú haces, o yo quiero ese producto que tú tienes, o yo quiero que tú me enseñes, no vas a tener tiempo de construir todo eso desde cero. Ese día solo vas a poder mostrar lo que ya venías mostrando antes, solo vas a poder mostrar lo que ya estabas construyendo, y si no hay nada, no hay nada que mostrar. Por eso no es exageración decir que tu marca personal es tu mejor inversión a largo plazo, y aquí lo importante es que veamos cómo una presencia bien construida hace que tu historia te respalde. Y eso no es todo, porque ese trabajo de 3 décadas, ese, como le llaman, efecto compuesto que se fue acumulando, resultó en algo todavía más gigantesco. Y es que después de ese regreso de la cirugía y después de su regreso como el número 1, terminó su contrato con Nike y Roger se dio cuenta que su imagen y que su marca personal ya no era solo de tenis, ya no era solo una marca personal deportiva, ya era una marca personal cultural. Y por eso firmó un contrato con la empresa Uniqlo, porque se dio cuenta que Uniqlo no era una marca de tenis ni una marca de deporte. Uniqlo era una marca global de estilo de vida. Y fue también una declaración. Fue como Roger ahora diciendo: mi marca no depende de lo que uso en la cancha, mi marca personal ya vive fuera de la cancha. Porque cuando una empresa como Uniqlo, que no fabrica raquetas o que no organiza torneos y que no tiene nada que ver con el tenis, decide invertir $300 millones en ti,
No lo estás haciendo por tus trofeos, lo estás haciendo por tu presencia, por tu influencia, por lo que representas, y eso es exactamente lo que pasa cuando tu marca personal empieza a cruzar industrias. Ya no te define solo lo que haces, te define cómo lo haces, cómo piensas, cómo vives, y eso es lo que conecta. Esta estrategia es la que a mí me permite cruzar diferentes industrias. Y eso no fue todo, porque otra vez cuando parecía que ya lo había hecho todo y cuando parecía que ya no había más niveles que conquistar, llegó el siguiente gran movimiento. Un movimiento que no solo fue inteligente, fue histórico. Tiene una frase que él dice que refleja todo esto que hizo después, que es: definitivamente siento que siempre hay espacio para mejorar. Y es que en 2020 Roger hizo algo que lo cambió todo de nuevo. Una marca suiza llamada On. On es una marca que nació en Suiza con la visión muy clara de crear los tenis más cómodos y con mejor tecnología. Yo conocí esta marca y empecé a conocer toda esta historia de Roger hace 3 o 4 años. Iba a ir a un parque de Disney hace como 3 o 4 años y quería la opción más cómoda para poder estar caminando en los parques. Y cuando ellos se acercaron a Roger, no fue con la típica propuesta de: oye, te damos un porcentaje y tú sonríes para la cámara. No, lo que hizo la marca On fue que le ofrecieron formar parte del futuro de la empresa, le ofrecieron diseñar junto con ellos, le ofrecieron crear, innovar y tomar decisiones, y eso fue lo que él aceptó. Y aquí quiero que pongamos atención, porque no fue un patrocinio, no fue que solo le pagaron por usar sus productos o solo que lo pusieron como imagen de la marca. No, al contrario, aquí Roger invirtió. Literalmente se volvió socio de la empresa, se convirtió en parte del cerebro, parte del equipo y parte del diseño. Y entonces ya no solo era embajador, con esto ahora era empresario, era co-creador, era inversionista, y esto fue histórico. De hecho, ahí fue cuando nació su línea de tenis personal que se llama The Roger, que llevan su diseño, llevan su visión, llevan su estilo. Son los tenis que yo uso y los que yo uso para ir al gimnasio. Los compré el año pasado y cada vez que los uso veo la R, porque son con un estilo minimalista y limpio. Son blancos y de hecho tienen detalles azules. Por eso me gustaron, porque es mi color favorito. Y cada vez que voy al gimnasio y me los pongo, veo la frase que tienen por dentro que dice: The Roger Advantage, la ventaja Roger. Desde que él se convirtió en inversionista, la marca ha crecido de manera gigantesca, pero pasó algo más. Y es que el siguiente año, esta misma empresa salió a la bolsa de valores en Wall Street. Y entonces ahora Roger Federer es inversionista de una empresa pública, una empresa que ahora tiene acciones cotizando en el mercado, lo cual es el sueño de todos los emprendedores, y ahora es una empresa que vale más de $10 billones. Y nadie con una carrera deportiva ha hecho esto antes en la historia. Por eso no es solo un atleta, no es solo un ícono. Roger ya es un empresario global, y con esto ahora también es un gran estratega, alguien que entendió que su nombre y su visión podían convertirse en activos que generan valor en las ligas más grandes del mundo, porque él no vendió su imagen, él invirtió su dinero y invirtió su visión. Y este fue el último paso con el que Roger pasó de perder y de no ganar nada cuando tenía 8 años, a firmar su primer contrato a los 13 años y entrar al internado, a ser el número 1 en el mundo por tantos años consecutivos, y ahora a llevar a una marca y a su propia empresa a Wall Street, a cotizar en la bolsa de valores. Y lo más impresionante es que con la suma de las decisiones que tomó a lo largo de su carrera y con la suma de todo este trabajo, y sin dejarse llevar con la idea falsa de que él solo era tenista o la idea falsa de que él no debería dedicarse a otros temas, cruzó la barrera del billón y se convirtió en el primer tenista en toda la historia, en todo el mundo, en convertirse en billonario. De hecho, sumando todos los deportes, solamente hay 3 o 4 atletas que han llegado a ese nivel, y son Michael Jordan, LeBron James, Tiger Woods y ahora también Roger Federer. Y esto no es solo un dato impresionante o solo números, esto es historia y es algo único, porque lo logró sin escándalos, lo logró pensando a largo plazo, lo logró construyendo algo tan grande y a su estilo, que lo hizo siendo una marca elegante, sin escándalos. Después de todo eso, en 2022, después de todo esto que construyó y después de todo lo que nos mostró,
anunció su retiro oficial del tenis. Y no fue un adiós, fue como un cierre con mucho propósito porque lo dio todo en la cancha, porque lo que construyó fue tan profundo y tan auténtico y tan estratégico que su influencia ya no depende de un marcador. Y es que Roger no se fue, solo cambió de juego, ahora juega en otro lugar, ahora crea desde otro espacio, ahora no solo compite, ahora construye, ahora inspira, ahora invierte. Y quiero que detectemos cómo eso es una verdadera marca personal. Cuando tu historia sigue abriendo puertas, cuando lo que hiciste fue tan sólido que tu nombre sigue siendo sinónimo de excelencia y que eso sigue abriendo puertas ahora en diferentes industrias. Por eso Roger no solo hizo historia en el tenis, hizo historia en cómo se construye una identidad pública con mucha intención y con mucha decisión y con estrategia y paciencia. De hecho, el año pasado, en 2024, se estrenó un documental que me gustó mucho porque es un documental que nos deja ver literalmente cómo fueron esos últimos 12 días antes de su retiro. De hecho, el documental se llama Federer 12 Final Days, 12 días finales, y podemos ver ahí todo lo que pasó detrás de cámaras antes de despedirse oficialmente del tenis, y podemos ver a Roger en su forma más real y agradecido y súper consciente de lo que estaba cerrando. Y cuentan que originalmente ellos estaban grabando estos últimos 12 días como que para su familia, como para guardar ese recuerdo tan simbólico de los últimos días como tenista, pero cuando lo terminaron de grabar se dieron cuenta que no era cualquier recuerdo y entonces decidieron compartirlo con el mundo. Amazon Prime adquirió los derechos y ahora está disponible en Amazon. Y en el documental aparecen sus hijos, aparece su esposa Mirka, aparece su equipo, habla por teléfono con Nadal, habla por teléfono con Novak Djokovic, habla con sus amigos más cercanos como Anna Wintour y lo vemos ensayar su discurso de retiro, lo vemos súper nervioso cuando estaban a punto de publicar el anuncio y lo vemos llorar, lo vemos reír y esa para mí es como la mejor forma de cerrar un ciclo. A mí me encanta y desde niño me causa una gran curiosidad ver el detrás de cámaras de todo, de las películas, el detrás de cámaras de las empresas, de las decisiones y procesos creativos o de momentos como estos. Por eso me encanta desmenuzar los procesos y hacer estos casos de estudio y me encanta también hacer esos detrás de cámaras aquí en el podcast de cuando diseñamos un producto o el detrás de cámaras entero de cómo escribí mi novela o el detrás de cámaras de todo lo que hacemos porque estos detrás de cámaras a mí me inspira mucho verlos. En este documental podemos ver cuando Roger ya anuncia su retiro, pero no quería irse como que con una rueda de prensa. Quería una despedida jugando y más que eso, quería una despedida acompañado de su rival más icónico y con quien compartió los juegos más intensos. Quería despedirse del mundo del tenis acompañado de Rafael Nadal. Y como despedida del mundo del tenis y como su retiro, esa noche en la que anunció su retiro, jugaron juntos y realmente no importaba el resultado, importaba el simbolismo. Y el simbolismo era que Roger no se retiraba solo. El simbolismo era que se estaba despidiendo y se estaba retirando tomado de la mano de la persona que más le exigió y de la persona que más lo retó. Y cuando terminó el partido fue algo que nadie se esperaba ver en público porque los dos estaban llorando, Roger llorando, Nadal llorando, dos de las figuras más importantes del deporte llorando juntos en la banca y sentados tomados de la mano. Y Roger dijo, es que no estoy triste, estoy feliz. Y me siento como si esto fuera una celebración porque fue un viaje perfecto. Y en esa escena podemos ver cómo sí había tristeza de soltar algo que amas, porque sí era el final de una etapa, pero también se veía la entrega total de alguien que dio todo lo que tenía y ese momento fue tan real que no hizo falta saber mucho de tenis para emocionarse. Y ese momento también hablaba de dignidad y de agradecimiento y como siempre hablaba de su elegancia y de su forma de ser y de saber cuándo parar y de saber cómo hacerlo en paz. También en junio del año pasado, en junio de 2024, Roger recibió un doctorado honorario por la Universidad de Dartmouth College y ahí dio un discurso. Ese discurso lo vi en vivo. Era un mensaje final a la generación de graduados de ese año y me encantan esos discursos de graduación. Tengo una lista enorme de discursos de graduación que me inspiran y este se sumó a la lista porque Roger habló del trabajo duro, habló del esfuerzo y habló de cómo perder también te enseña. De hecho, quiero leer una parte y un fragmento del discurso, es mi parte favorita, y dice: la perfección es imposible.
En los 1526 partidos individuales que jugué en mi carrera, gané casi el 80% de ellos. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué porcentaje de puntos creen que gané en esos partidos? Solo el 54%. En otras palabras, incluso los tenistas mejor calificados ganamos apenas un poco más de la mitad de los puntos que jugamos. Cuando pierdes, en promedio, 1 de cada 2 puntos, aprendes a no quedarte atrapado en cada jugada. Te entrenas para pensar y decir, hice una doble falta. Ok, no pasa nada, es solo un punto. Ok, le di a la red, me volví a pasar, pero es solo un punto. Incluso cuando tienes un gran punto y que es un punto y un revés espectacular que termina en el top 10 del canal ESPN, ese también es solo un punto. Y te digo esto por una razón. Cuando estás jugando un punto, ese punto debe ser lo más importante del mundo. Y lo es. Pero cuando ya pasó, ya pasó. Esta mentalidad es crucial porque te libera para comprometerte por completo con el siguiente punto y el que sigue, con intensidad, con claridad y con enfoque. Lo que quieres es convertirte en un maestro en superar los momentos difíciles. Para mí, esa es la señal de un verdadero campeón. Los mejores del mundo no lo son porque ganen todos los puntos, sino porque pierden una y otra vez y han aprendido a lidiar con eso. Y lo aceptas, lloras si es necesario y te obligas a sonreír. Y cuando Roger dijo eso, cuando dijo que incluso siendo el número 1 del mundo ganó solo el 54% de los puntos y que no importa si el punto fue una mala jugada o si el punto fue una increíble jugada, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el punto que sigue. Nosotros podemos romper esa idea absurda de que el éxito significa perfección y podemos romper ese mito que hemos cargado por años de que si fallas no sirves o de que si dudas no estás listo o de que si pierdes te tienes que esconder, porque ahí está como el número 1 del mundo solo ganó apenas la mitad de los puntos. Y eso no lo hace menos, lo hace más real, lo hace sabio. Porque si él pudo construir una carrera tan legendaria, ganando solo el 54% de las veces, entonces ahora ya sabemos que no hay que rendirnos al primer obstáculo, no hay que rendirnos a la primera falta de resultados. Ahora ya sabemos que al pensar a largo plazo, no hay que dudar de ti si las cosas cuestan en el primer intento, y ahora ya sabemos que no hay que poner tu valor en el resultado inmediato, porque ese número, ese 54%, no es solo un dato, es una lección. Porque las cosas más extraordinarias que vas a construir en tu vida no van a venir de resultados fáciles o de resultados inmediatos. Y sí, a lo mejor cuando empieces vas a sentirte fuera de lugar, vas a querer rendirte, va a haber juegos que no ganes, puntos que no obtengas, pero si decides quedarte y si decides seguir y si decides jugar el siguiente punto con enfoque, con intensidad y con claridad, entonces estás dentro. Estás dentro del juego y estás construyendo, incluso si solo aciertas y solo ganas el 54%. Incluso así vas a estar construyendo algo tan gigantesco y algo extraordinario. En las notas del episodio dejé el link al discurso entero y el link al documental. Y entonces, después de todo esto y después de analizar su historia, sus decisiones, su mentalidad y la marca que hay detrás, hay algo que nos queda muy claro, y es que Roger Federer no fue grande solo por cómo jugaba, fue grande por cómo pensaba. Y si algo nos dejó claro este caso de estudio es que no se trata de parecer perfecto ni perfecta, se trata de ser constante y de estar presente y de confiar en lo que estás construyendo. Porque cuántas veces no hemos pensado que ya es tarde o que ya hay muchos haciendo lo mismo, o que no tenemos la historia perfecta, la voz perfecta, el momento perfecto, o cuántas veces hemos disfrazado un sueño bajo la excusa de es que no sé cómo empezar a hacerlo, o cuántas veces hemos querido resultados grandes haciendo cosas muy pequeñas sin compromiso o a medias o esperando a que todo sea perfecto. Y aquí es donde lo que hizo Roger nos sacude. Porque nos recuerda que la excelencia no es cosa de genética, la excelencia no es algo que se hereda o algo que naces con ella, la excelencia es una decisión y es una forma de estar y es un compromiso con lo que quieres crear, es como una postura frente a la vida, porque la vida real no te exige perfección, te exige presencia y te exige repetición y te exige entrega, porque este caso de estudio nos muestra cómo una marca personal no se construye cuando ya todo está listo o cuando ya todo está perfecto, se
construye mientras aprendes, mientras creces, mientras vas definiendo tu estilo con el tiempo, mientras te muestras, mientras vas avanzando, porque una marca personal no es una etiqueta bonita que obtienes. Una marca personal no es un resultado. Una marca personal es tu manera de pensar. Es cómo tomas decisiones, cómo te presentas al mundo, porque había miles de tenistas ya en el mundo, ya había cientos de tenistas y deportistas en las listas y en los ranks, pero aunque el mundo está lleno de opciones, eso no importó, porque tú no solo conectas con alguien por funcionalidad. No solo conectas por lo que hace, no solo conectas con alguien por el resultado que tiene o por la técnica que utiliza, no conectas o eliges algo solo por el precio de algo. Cuando tú conectas con alguien, conectas y eliges a las personas por cómo te hizo sentir. Tú ya eliges y has elegido a las personas con las que tú conectas por cómo explican, por su energía, por su manera de ver las cosas, por su manera de pensar, por su manera de actuar, por su manera de ser y de expresarse y por los significados que tiene, por las cosas que cuenta, porque aunque haya más personas que hagan lo mismo, que se dedican a lo mismo, nadie lo hace como esa persona. Las personas en tu vida, tus amigos, las personas que tienes cerca, las personas que te ayudan con algo, que te dan un servicio, las personas que tú sigues, los maestros que tú recuerdas que te marcaron en la escuela, todos ellos conectaron contigo no por lo que saben, sino por cómo son. Y eso mismo pasa contigo. Tú puedes tener el mismo tema que otros, puedes dedicarte a lo mismo que otros o a la misma industria que otros, pero nadie tiene tu historia, nadie tiene tu forma de aprender, tus referencias, tus inspiraciones, tu voz, tu estilo, tu manera de explicar, tus errores, las cosas que aprendiste que no estaban en la teoría. Y el problema, como pudimos ver, no es que haya competencia, como pudimos ver en este caso de estudio, eso no importa. Lo que sí importa y el problema es no mostrar quién eres. Porque si no muestras cómo eres, no te pueden elegir. Si no muestras qué estás construyendo, no te pueden comprar. Si todo lo quieres hacer en secreto, no te pueden contratar, no te pueden seguir, no pueden conectar contigo, porque no te muestras. Porque nadie compra solo por lo que haces, te compran por cómo lo haces y por quién eres cuando lo haces y por todo lo que eres y por todo lo que está en tu mente y en tu cerebro, porque ahí es donde no hay competencia. Ahí es donde ya estás destacando, solo falta que lo muestres. Tú, igual que Roger, ya tienes lo más importante. Ya tienes tu historia, ya tienes una personalidad, ya tienes tu manera de ver el mundo, ya tienes esa combinación única de todo lo que has vivido, lo que te ha retado, lo que te ha costado, lo que has aprendido. Y eso, si decides tomarlo en serio, es tu ventaja más poderosa, porque todo eso lo construyó sin escándalos, sin gritar, sin forzar, sin actuar, sin hacer ruido, solo siendo él. Solo siendo fiel a su estilo y a su historia y a su forma de ver el mundo, porque podemos ver cómo a lo largo de su trayectoria nadie confía en lo perfecto, pero confiamos en lo que sí es real y en lo que es coherente y en lo que es humano y en lo que ha sido construido con esfuerzo, y confiamos en ver los procesos con errores incluidos, porque así como el mundo fue viendo eso poco a poco en la historia de Roger desde que empezó a los 8 años, y como él lo dijo perfecto en una entrevista, no llegué a donde llegué solo por talento, llegué aprendiendo, llegué trabajando duro, creía en mí. Pero creer en uno mismo es algo que se gana. Creer en ti no es algo que traes de fábrica. La confianza no aparece sola. Es algo que construyes cada día. Cuando eliges mostrarte, cuando eliges aprender, cuando eliges mejorar y cuando decides hacer el trabajo. También quiero citar esto que dijo, y es: confiar en ti misma, confiar en ti mismo es un talento. Amar el proceso es un talento y todos tienen que trabajar en ese talento. Voy a dejar el link de Marca Personal 360 en la descripción del episodio. Marca Personal 360 es un programa intensivo en el que te enseño a convertir lo que ya eres en una marca personal que muestre y que cuente, que vende y que conecte. En Marca Personal 360 pasamos 5 semanas juntos. Estamos a días de comenzar. Los cupos son limitados. Este programa solamente es una vez al año. En Marca Personal 360 te enseño a mostrarte, porque si estás esperando a tener todo resuelto para empezar a mostrarte, te estás perdiendo lo más valioso, te estás perdiendo lo que más conecta y lo que más te va a dar resultados, porque lo que queremos ver no es solo un resultado perfecto, queremos verte crecer mientras estás construyendo tus siguientes sueños. El mundo quiere verte decidir, el mundo quiere verte apostar por ti, el mundo quiere ver tus cambios, quiere ver tu historia, el mundo quiere ver tu historia desarrollándose. Es como poder relajarte y dejar que el mundo crezca contigo, y algo
Algo pasa cuando empiezas a mostrarte y cuando aprendes a mostrar tus procesos, cuando decides hacer visible tu camino, aunque esté en construcción. Y es que empieza a pasar algo más importante, y es que tu marca personal empieza a evolucionar contigo. Porque como vimos con Roger, él no sabía todo lo que iba a construir en el futuro. Él no tenía una bola de cristal para saberlo, no lo tenía todo planeado desde el principio. Lo fue descubriendo mientras lo hacía, lo fue afinando mientras lo mostraba, lo fue mejorando porque lo estaba viviendo. Y eso mismo pasa contigo. Cuando estás en movimiento es cuando aparecen las nuevas ideas. Cuando estás en movimiento es cuando se te ocurre cómo afinar algo, cómo mejorar tu estilo. Pero si no lo estás construyendo, no hay nada que mejorar. Si no hay movimiento, no hay evolución. Por eso mostrarte no es solo darte visibilidad. Mostrarte es empezar a vivir el proyecto y conectar. Y eso significa entonces abrir la puerta a nuevas ideas, abrir la puerta a nuevas oportunidades y a nuevas personas. Pero si lo haces todo en secreto, te estás perdiendo el crecimiento más valioso de todos, el que sucede cuando estás en el juego, porque las mejores oportunidades, las mejores ideas y todo lo que no sabes ahorita cómo va a ser, se encuentra cuando ya estás dentro, haciéndolo y practicándolo, porque la claridad no llega antes de empezar, llega mientras haces. Y como pudimos ver en este caso de estudio, no se trata solo de tener talento, no se trata solo de querer hacer algo, se trata de construir el hábito de mostrarte y de entrenar la constancia de presentarte al mundo y de hacer contenido y de mantenerte presente. Por eso dentro de Marca Personal 360 te enseño a construir ese hábito, te enseño a mantener esto fresco, coherente, evolucionando y constante para que te mantengas presente, porque tu marca personal no puede ser un proyecto de 3 meses, tiene que ser parte de tu vida, porque si hay algo que va a estar contigo para siempre es tu nombre, tu historia y tu manera de hacer las cosas. Y cada vez que tengas una nueva idea, cada vez que lances un proyecto, cada vez que quieras hacer algo grande en tu vida en el futuro, vas a necesitar comunicarlo. Vas a necesitar presentarlo, vas a necesitar contar la historia, y si no aprendes cómo hacerlo y si no aprendes a mostrar tu proceso, entonces tus ideas siempre se van a quedar solo en tu cabeza o solo se van a quedar ahí hechas y fabricadas pero sin ventas y sin personas que lo quieran. Y ese es uno de los costos más altos que puedes pagar. Tener algo valioso, tener algo que tú sabes que vale la pena pero que no se mueve y que no impacta y que no trasciende solo porque nadie lo ve. Por eso esto es una habilidad para toda tu vida, porque no hay manera de que aprender a comunicarte, aprender a contar tu historia, aprender a mezclar lo que haces y aprender a vender tus ideas. No hay manera en que aprender a hacer todo eso no te cambie. Como yo lo veo, Marca Personal 360 es un programa para mezclar tu multipotencialidad con tus ideas, con tus pasiones y con tu historia y tus gustos, para transformarlos en tu estrategia y en contenido y en futuros productos y construirlo como se construye una empresa, con campañas, con temporadas, con estrategia, con orden, con profundidad y con un mensaje muy claro. Sobre todo si sabes que tienes algo para aportar, pero que aún no sabes cómo comunicarlo. Este programa realmente no se trata de perseguir trends, ni de saber a qué hora publicar, ni de estar persiguiendo likes, ni de hacer cosas que no quieres. Yo hago todo a mi estilo en los formatos que a mí me gustan. Yo no sigo los típicos consejos que todos dan, al contrario. Y con eso hemos crecido en alcance y hemos crecido en nuestros ingresos y nuestras ventas cada vez más. De hecho, todos me decían que ya nadie leía en Instagram. Entonces, no se trata de encajar en el formato de moda o en el formato que no te gusta. Necesitas encontrar el formato que encaja contigo y hacerlo a tu estilo. Y eso es lo que enseño en Marca Personal 360. Todo lo que hacemos en Alfonso Aguirre Corp lo vas a entender desde adentro. No desde la teoría, lo vas a entender desde el detrás de cámara real, porque voy a enseñarte cómo se organiza una marca que comunica desde la profundidad y cómo diseñamos lanzamientos que no se sienten forzados, sino esperados, y cómo diseñamos nuestros mensajes, nuestros productos, nuestras publicaciones, nuestro contenido, nuestras listas de espera, y cómo hacemos que una persona llegue por curiosidad, pero que se quede por conexión, y cómo se conecta cada pieza como parte de un mismo ecosistema. Y a ver, yo sé que lanzar tu marca personal puede dar miedo y lo entiendo a la perfección, porque yo también tuve esos miedos. Yo también me cuestioné miles de veces esto antes de empezar. Por mucho tiempo sentí que tenía que hacerlo todo perfecto y me imaginaba a alguien que no quería que viera lo que yo estaba haciendo. Por eso tuve que trabajar también mucho más que solo la estrategia. Tuve que trabajar también cosas
cosas desde adentro con mis herramientas de trabajo personal como terapia o journaling o tapping y herramientas que me ayudaron a dejar de esconder lo que quería hacer. Y sé que sin ese trabajo personal no existiría ninguno de mis libros, no existiría mi empresa, no existiría mi podcast, no existiría ninguno de mis productos ni mis proyectos y no estaría mi marca personal, no estaríamos aquí ahora. Por eso dentro de Marca Personal 360 también trabajamos desde adentro, no nada más trabajamos en las estrategias, también trabajamos en ti, en tu confianza y en tu seguridad y en cómo sostenerte. Por eso dentro del programa tenemos a Sofía Azus, que es nuestra psicóloga. Ella es psicóloga clínica y psicóloga organizacional y hay sesiones dedicadas a ese trabajo interno para que entiendas de dónde vienen esos bloqueos y que puedas enfrentarlos con herramientas y que no te detenga el miedo y que puedas construir algo que también se sienta bien por dentro, porque lanzar tu marca personal también requiere calmar tu mente, requiere superar esos bloqueos y mantener tu energía creativa siempre en movimiento. Y este es el trabajo personal que muchas veces ignoramos o que dejamos hasta el final, pero es lo que desbloquea todo lo demás. Y este año estoy súper emocionado porque diseñamos el programa en 3 versiones y en 3 experiencias para que tú puedas elegir cómo quieres vivirlo, ya sea a tu ritmo, con el material pregrabado para hacerlo a tu ritmo y en tus tiempos. La segunda experiencia es en comunidad y con sesiones en vivo. Y la tercera experiencia es con acompañamiento cercano dentro de un mastermind y con coaching personalizado. Y eso me emociona mucho porque esta comunidad es de personas que también están construyendo su marca personal y son mentes de negocios y mentes creativas en tu misma sintonía, personas de distintas profesiones, de distintos países, y en esta comunidad es como el lugar donde puedes hablar de tus ideas sin que suenen raras, es donde puedes compartir lo que estás haciendo sin sentirte fuera de lugar y donde alguien realmente entiende lo que estás intentando lograr. Aquí no tienes que explicarte, aquí no tienes que justificarte, no tienes que justificar tu intensidad ni tus ideas porque esta comunidad habla en tu mismo idioma. Y hay energía, hay ganas, hay crecimiento y eso siempre se contagia y no es solo un lugar para compartir el proceso, es un entorno estratégico, un entorno creativo y tenemos retos y dinámicas semanales para mantenerte en acción y para que puedas crear conexiones y que quedes conectado y conectada con nuevos grupos de amigos y nuevos grupos de amigas que están en tu mismo camino y que te entienden. Los cupos para Marca Personal 360 son muy limitados porque es una experiencia una vez al año. Esta es la segunda edición. La primera edición fue en abril del año pasado, en 2024, y esta es la única edición 2025. La próxima edición es en 2026 y en el link que dejé en la descripción del episodio, ese link es para unirte a la lista de espera y desbloquear el único cupón de descuento disponible. Ya estamos a días de comenzar. Las inscripciones abren el lunes 16 de junio a las 11 de la mañana para las personas que están en la lista de espera y las primeras 44 personas en inscribirse reciben un journal de colección gratis. Y para cerrar este caso de estudio, quiero terminar recordándote que tu historia vale, que tu manera de ver el mundo importa, que tus ideas, tu voz y tu forma de hacer las cosas es lo que te vuelve única y único, y eso es lo que hace falta allá afuera. No hace falta otra cuenta más, hace falta alguien que se atreva a organizar todo lo que sabe, todo lo que ha aprendido y construir con eso algo que dure. Porque al final del día, esto que estás construyendo no es solo contenido. Como pudimos ver con este caso de Roger Federer, esto que estás construyendo es tu forma de estar en el mundo. Es tu manera de abrir puertas. Es tu forma de conectar con las personas correctas, con quienes te están buscando y aún no te encuentran porque tú todavía no te has dejado ver. Y si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie más. Así que constrúyelo, no para todos, no para el algoritmo. Constrúyelo para ti y constrúyelo para quienes te necesitan. Constrúyelo para quienes necesitan tu mensaje. Constrúyelo para quienes se van a transformar con lo que tú haces y para que tú puedas experimentar ese momento en el que alguien piense y te escriba: necesito que seas tú esa persona. Y que también pueda llegar el día en el que abres las puertas de tu producto o abres las puertas de tu servicio y que ya haya personas esperando comprarlo y que ya haya personas que te escucharon y personas que conectaron y que sintieron que tú sí entendías lo que estaban buscando. Tú vas a estar haciendo lo tuyo, pero alguien más allá afuera va a estar diciendo: yo quiero aprender de esa persona, yo quiero que él o ella me enseñe, o yo quiero que él o ella me guíe, o yo quiero su producto, yo quiero su servicio, o yo quiero escucharlo, yo quiero escucharla y quiero estar cerca. Porque con este caso de estudio podemos ver cómo una identidad, una marca personal bien construida vale más que cualquier trofeo.
Porque los trofeos los guardas en las vitrinas, pero tu identidad y tu marca personal viaja contigo a donde vayas. Y con eso cerramos este caso de estudio. Descarga e imprime las notas del episodio. El link para descargarlas está en la descripción del episodio. También el link para lanzar tu marca personal está en la descripción del episodio. Gracias por ser parte de Algo Más que Contarte Podcast. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.